esté atento lo más que pueda, porque no es uno que va a hablar, sino que es la Escritura. Vamos a hablar la palabra del Señor. Y le pido a Dios que no nos salgamos ni a diestra ni siniestra de que veamos lo central que está escrito. Y que la gloria se la lleve Jesús. Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a meditar la palabra del versículo 35 al 41. En el nombre del Señor, dice así: ese mismo día, llegado el atardecer, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba. Y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen: Maestro, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedece? Vamos a ir versículo por versículo analizando un poco este pasaje. Si se fijan, un poco para introducir, le hago una pregunta: ¿es malo sentir miedo? ¿Es malo sentir temor? En parte, yo creo que es normal que tengamos miedo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cómo reaccionamos cuando tenemos temor. Hay reacciones correctas e incorrectas. Y vamos a ver la reacción de los discípulos acá, frente a un gran problema. No es malo sentir temor, pero puede ser malo cuando no tenemos la mejor actitud frente al miedo. Para contextualizar un poco, si se fijan, el versículo 35 dice: ese mismo día, llegado al atardecer, Jesús le dice: pasemos al otro lado. Jesús venía de estar todo un día predicando la palabra. Y Marcos nos relata, si se fijan, en el versículo de Marcos 3:20, les voy a mencionar que Jesús estaba en una casa y la multitud de nuevo se agolpa una multitud. La multitud venía y lo apretaba, no lo dejaban. Dice a tal punto el capítulo 3:20, dice que no podían ni siquiera comer pan. Imagínense, la multitud era tanto que quería estar con Jesús, ver a Jesús. Le traían enfermos, le traían personas que pasaban por problemas con demonios, gente necesitada, quería escuchar a Jesús, y era tanto que lo apretaban y no lo dejaban ni siquiera comer. Imagínense, en el capítulo 4 del mismo Evangelio, en el versículo 1, dice que Jesús tuvo que subirse, era tanta la multitud de personas que tuvo que subirse a una barca para poder predicar. Y así estuvo Jesús todo el día, hasta llegar el atardecer, en la barca, enseñando y enseñando. Imagínense el cansancio después de un día agotador, donde la gente no lo dejaba tranquilo. Entonces, versículo 36, dicen que en la misma barca, tal como estaba, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Este era el mar de Galilea. Era un mar que tenía un ancho más o menos de 12 kilómetros, no era tan largo el trayecto, y Jesús quería ir a descansar al otro lado, porque en el otro lado las ciudades y las poblaciones no eran tan grandes, las multitudes no eran tan grandes, entonces ahí iban a descansar. Y Jesús le dice: pasemos al otro lado.
¿Qué pasa? Cuando comienza su viaje, de repente comienza una gran tempestad, una tormenta. La palabra que se usa en el original para describir esta gran tempestad en el griego es una mega tempestad. Era una cosa terrible. Las olas se agitaban, la lluvia, no se veía nada, la barca estaba casi por destruirse y el peligro era inminente de que los discípulos muriesen. La situación era terrible. Si se fijan, versículo 37, pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se hundía. Quiero que de a poco podamos, ojalá, con la ayuda de Dios, meternos dentro de esta historia. Imagínense la desesperación de los discípulos. Entonces, vamos a dividirlo en 3 puntos, esta reflexión. El primero va a ser la mega prueba. Los discípulos enfrentan una mega prueba, una mega calamidad, una situación terrible. La gran tormenta, entonces los discípulos están llenos de miedo, desesperados. Los discípulos eran marineros, por así decirlo, profesionales. Ellos eran expertos, ellos toda su vida se habían dedicado a su oficio. Entonces ellos sabían de esto, pero imagínense que ya esto escapaba de su control. Ellos estaban a punto de enfrentar la muerte, porque yo no sé si alguna vez ha visto, estaba viendo unos videos en YouTube, como unos barcos gigantes frente a una tormenta, por mucho que sea muy bien construido, que tenga el mejor material, hoy en día, ante una tormenta, esos barcos de igual forma, un buque gigante se mueve, se puede hundir. Imagínense en ese tiempo que el material no era el mismo, era una madera quizás, lo terrible que debió haber sido. Ahora, los discípulos enfrentaban este gran problema, pero ¿saben cuál era el problema más grande? Que Jesús estaba profundamente dormido. O sea, estoy lleno de miedo, estamos llenos de miedo, estamos que perecemos, y Jesús va durmiendo. El único que podían pedir socorro iba durmiendo y profundamente. No olvidemos, hay una cosa que mencionar. Jesús era hombre, pero Jesús también era Dios. Jesús 100% hombre. Algunos pueden pensar, ay, pero Jesús no estaba cansado, si Él es Dios. No, Jesús era 100% hombre. Y luego de un día tan agitador, Él estaba profundamente cansado. Por eso Él estaba durmiendo. No porque Él quisiera ver, no, Él estaba durmiendo. Porque estaba muy agotado. Así es. 100% Dios, 100% hombre. Ahora yo te pregunto para reflexionar, ¿alguna vez has experimentado una situación tan desesperante como esta? Vayamos reflexionando un poco. Quiero hacerles notar que Jesús, a veces nosotros pensamos que las tormentas o las calamidades que pasamos en nuestra vida, el Señor no tiene nada que ver. Y fíjense que es Jesús quien les dice pasemos al otro lado. Jesús era completamente responsable de que esta tormenta sucediera. Yo les quiero mencionar Lamentaciones 3:37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. A veces nosotros pensamos que Dios o las cosas terribles que pasan en la vida o en el mundo, Dios no tiene nada que ver. Pero Dios controla todo y a veces permite situaciones adversas para enseñarnos algo. ¿Cuál es nuestra reacción y pensamiento ante las tormentas de la vida o la calamidad o cuando viene el problema? Segundo punto, el pánico y la insolencia de los discípulos. ¿Por qué? Versículo 38. Y él estaba en popa, Jesús, durmiendo sobre el cabezal. El cabezal era como un cojín
que donde los marineros acostumbraban a descansar y a dormir mientras daba el viaje. Entonces Jesús iba cómodamente durmiendo y los discípulos, cuando ya no podían más, lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Suena un poco atrevido y de hecho lo fue así. Cuando nosotros tenemos miedo, a veces, no sé si se dan cuenta, a veces reaccionamos incluso insolentemente ante Dios y le decimos: no, Señor, ¿no te importa que estemos viviendo esto? ¿Cómo tú permites? Así fue la reacción de los discípulos. ¿Acaso no te importa? ¿Tú no nos cuidas? ¿Acaso no ves lo que estamos pasando? Y miren la bondad de Jesús, que Él podría haber exigido quizás un poco más de respeto, pero no. Él va y dice, versículo 39, y despertándose, reprendió al viento. Antes de pasar al versículo 39 de lleno, quiero destacar en este segundo punto que el miedo lo dominó completamente. Otra cosa es que acusaron a Dios o acusaron a Jesús de no saber o de no tener cuidado. Antes de pasar al versículo 39, que vamos a destacar como tercer punto, ¿quién es este? Es como el título del tercer punto. Fíjense el versículo 39, Jesús le dijo al mar, reprendió al viento, calla, le dijo, y enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Amén. Cuando el versículo aquí 39, y si nos vamos al original, nuevamente la palabra para describir esta calma absoluta en el griego, en el original, es mega. Se produjo una mega calma. Luego de pasar por una mega tormenta, se produjo ahora una mega calma. Un silencio absoluto. Hay algo que destacar, que en el lenguaje marinero esto se llama una calma chicha. Cuando las olas se detienen completamente y el viento se detiene completamente. Se llama calma chicha. Un dato extra. ¿Saben qué? Generalmente cuando el viento se calma, las olas siguen moviéndose por un buen rato. Pero imagínense cuál era el poder que tenía Jesús sobre la naturaleza, que esto no pasó así. Era un fenómeno increíble, que no solamente se detuvo el viento, también las olas se detuvieron. Amén. Aleluya. Gracias. ¿Cuántas veces no reaccionamos de la misma forma que los discípulos? Algo que destacar acá es que el problema real de los discípulos no era la tormenta que ellos estaban viviendo, sino una falta de fe. Lo vamos a ver ahora en el versículo del 39 al 41. En el versículo 40 Jesús les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tenéis fe? Los discípulos ya habían visto algo del poder de Jesús. Y a pesar de que sabían y conocían en parte a Jesús, y Jesús estaba con ellos aún así también se llenaron de tal miedo. Algo increíble que destacar es que se podría haber pensado que los discípulos, luego de que Jesús calmara la tempestad y que calmara todo, y ya los discípulos se veían a lo mejor, ya estamos tranquilos, estamos bien, no nos vamos a morir, pasó la tormenta, pasó lo más terrible, se podría haber pensado que los discípulos hubiesen quedado aliviados y tranquilos,
Pero fíjense en este detalle del versículo 41. Y temieron con gran temor los discípulos. Luego de que estaban atemorizados completamente, se suponía que ahora venía la calma. Pero fíjense este detalle, y temieron con gran temor. Y nuevamente la palabra en el original del gran temor que describe esto es mega, un mega temor, algo que estaban aterrorizados, estaban llenos de pánico. Pero ¿y por qué Jesús había calmado la tempestad? ¿Saben por qué? Ellos se preguntaban lo uno a lo otro, diciendo, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el mar le obedece. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos se llenaron de temor al ver que Jesús, imagínense, no solamente el viento, sino la naturaleza le obedecía. Amén. ¿Quién es este? Hay algo muy importante que destacar. A veces en nuestra vida no son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor. No son los problemas las que nos llenan, sino muchas veces nuestra falta de fe. Amén. Nosotros tenemos un entendimiento y una comprensión más grande de la que tenían los discípulos en esa época. Nosotros ya tenemos el conocimiento de que Jesús está todos los días de nuestra vida con nosotros. Amén. Que Él fue a la cruz para morir con nosotros. Amén. Nosotros tenemos la Biblia completa. Amén. Los discípulos no tenían nada de eso. Amén, Señor. Y aún así nosotros muchas veces ante el problema, ante la dificultad, reaccionamos igual o peor que los discípulos. Oh, Señor. Reaccionando mal, con pánico, con miedo, con falta de fe. Amén. Miren, para ir concluyendo, si ustedes se ponen a ver un poco en el Evangelio de Marcos, al terminar el capítulo 4, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Amén. Luego, pasando al capítulo 5, Jesús tiene poder y autoridad sobre los demonios. Siguiendo el capítulo 5, Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, cuando sana a la hija de Jairo. Amén. Luego Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte. Amén. Y ese Jesús, siendo Dios y teniendo este poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, siendo Dios, Gloria a Dios. se humilló Amén. y se entregó Bendito Dios. para ser humillado, para ser llevado a la cruz, siendo que Él tenía todo el poder. Amén. Él fue obediente para ir a la cruz Amén, Señor. Gloria a Dios. e ir a morir por ti, para que la justicia de Dios pudiera satisfacerse, Amén, Señor. en el que Dios, siendo un Dios justo, tiene que condenar el pecado. Amén, Señor. Jesús absorbió la ira de Dios en la cruz para que tú no tuvieras que pasar por eso y tus pecados fueran perdonados Amén. y lavados, y tú pudieras al momento de arrepentirte y venir en fe a estar en una relación correcta con Dios y a reconciliarte con Dios. Amén, Señor. Ya tú no tienes que pagar, Jesús lo pagó. Y Jesús, siendo Dios, vino a humillarse acá, a este mundo. Amén. ¿A qué quiero llevarte? Quiero hacer dos reflexiones. La reflexión que siempre hacemos de este pasaje, para ti que tú eres cristiano, que conoces al Señor, no temas, hermano. Amén.
Jesús va en tu barca. Amén. No importa el problema, la situación. Estamos pasando algo terrible a nivel mundial. Pero después de que Jesús ya nos dio clases teológicas, porque eso es lo que hizo antes de llegar a esta prueba práctica de la tormenta, Jesús habló de la parábola del sembrador y habló de muchas parábolas, dio una clase teológica a los discípulos. Nosotros ya hemos conocido también del Evangelio, ahora debemos poner en práctica nuestra teología, nuestra fe. Ahora es el momento. Yo sé que estamos pasando por algo terrible a nivel mundial, la pandemia, pero quizás tú también aparte estás pasando problemas en tu casa, con tu familia, problemas quizás de no saber si vas a tener trabajo en un mes más o si ya no tienes. Esto es el momento en que tú pongas a prueba la fe y entender que Jesús va contigo. Amén. Y que Jesús, aunque esté dormido, Él no duerme. Lo que pasa es que en ese momento Jesús era también humano. Pero aunque Jesús parezca no tener el control, Jesús sí tiene el control. Aunque tú parezcas que Jesús no está ahí o no te escucha, Jesús sí está ahí contigo. Aleluya. Amén. Jesús sí tiene el control. Amén. Y en el momento Él puede detener cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier marea que te afecta a tu vida. Amén. Él la puede detener con el solo momento o el solo Aleluya. hecho de decir la palabra, calla Amén. y enmudece. Amén. Confía en eso. Amén. Esta reflexión es para nosotros como cristianos. Confía en Amén. que Jesús tiene el control Sí, Señor. Amén. y que en cualquier momento Él detiene la tormenta. Amén. Ahora, pero para ti que a lo mejor no conoces de esto, o no conoces a lo mejor de Cristo, o no entiendes aún, yo quiero decirte, Jesús tanto te amó, tanto te amó que fue a la cruz, Amén. para que tú no tengas que vivir la peor de las tormentas, porque quien no tiene a Cristo, quien no ha pasado bajo el refugio de la fe en la cruz, va a tener que enfrentar la ira de Dios. Amén. Dios es un Dios de amor y por eso te está hablando ahora y te está diciendo, ven en arrepentimiento a la cruz, ven en fe a Jesús, te está demostrando su amor. Pero volvemos con la reflexión de la otra, no hagamos oídos sordos a este llamado. Amén. Ven por favor, antes de que sea tarde. No sabemos en el momento en que estaremos ante la presencia de Dios y Dios nos va a juzgar. Y si tú no tienes esta salvación que es Cristo, si tú no tienes este paracaídas donde yo me aferro completamente, si tú no tienes esta licencia, pasaporte, como podamos llamarle, tú vas a tener que vivir la peor de las tormentas. Y de eso nadie nos va a salvar. Por Amén. favor, yo te ruego, amigo, ven a Cristo. Amén. Ven a Cristo. Amén. Jesús ya pagó el precio. Amén. Sí, Señor. Y ahora, cuando tú vengas a Cristo, no debes temer, Amén. porque Él va contigo siempre. Amén. Jesús prometió estar todos los días de nuestra vida Amén. a tu lado. Amén. Te invito a que ahí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, Gloria a puedas Dios. un momento cerrar tus ojos. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, Amén. porque eres tú, Señor, quien nos llama y nos da este privilegio. Señor, yo ruego que esta palabra, Señor, penetre en lo profundo, Señor, de los corazones de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje. Sí, mi Dios. Señor, tu palabra dice que es viva y eficaz y que Amén. penetra hasta lo profundo, Gloria a Señor. Dios. Yo te Amén. ruego, por favor, que hoy en día esta palabra, Señor, de que tú, Señor, vas con nosotros, Señor. Amén. Amén, Señor. De que tú tienes en control cualquier tormenta, cualquier Gloria a situación, Dios. que esta Amén. palabra traiga fortaleza Amén. a tu vida, a nuestras Sí, mi vidas, Dios. traiga, Oh, Dios mío, Jesús. poder para seguir cada día Sí, caminando en esta vida, Señor, no Gloria a importando lo que pase, Así Señor, sea, que Padre. podamos poner en obra y practicar, Señor, de que tú tienes en control todo. Y yo te ruego, Señor, por cada persona que nos está viendo, bendícela, Señor, por favor, te ruego, que tu evangelio pueda llegar a sus vidas. Te damos gracias, te damos honor, te damos alabanza. Tú has sido bueno, Señor. Amén, Señor. Gracias por morir por nuestro pecado y por lavarnos con tu sangre.
Gracias, Señor, porque hay una esperanza viva, Amén. una esperanza que es incorruptible. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos seguridad de que tú estás con nosotros. Amén. Tú tienes poder y autoridad, Señor, sobre todo. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Gloria a Dios.